It's like in the hood. In the hood. Yes, In the hood. those people selling things, Yeah. that's very, It's the it's same. the folklore of the community. Yes. Mi presentación va a ser breve porque I will be brief. problemas, I have some health problems. My friends that they know me more, they could say whatever they want. My name is Norma Guillar Limonta, Afrofeminist, anti-racist activist, human rights fighter, and also for the international recognition of human rights by the United Nations. I am the leader of one of the sections of the Cuban Society of Psychology, and it is named after Ceres, S-E-R-E-S, since 2001, the year 2001. It is a section of the Cuban Society of Psychology. I also belong to the network of Latin American and Caribbean women. And now, with she says, with less strength in the Afro articulation. That's not true. It's not less. She's always active. Digo, ella dice que con menos fuerza, pero digo que no, que ella siempre tiene toda la fuerza. Thank you, Norma. Gracias. My name is Vivian. I am a doctor. I work with Norma in Struggle. Struggle with racism. Uh-huh. Nice That's to all. meet That's all. Very you. Very short. Yo soy Maidi Estrada Bayón, My name is Maidi Estrada Bayona. pinareña, I am from Pinar del Rio del province. occidente de Cuba. It's part of the western area of Cuba. Soy doctora en filosofía I'm a doctor in philosophical sciences y profesora titular de la Universidad de La Habana en and filosofía y antropología. a titular professor at the university. Y siempre digo los títulos por dos razones muy importantes. And I always mention my degrees for a very important reason. Una, porque es resultado de mi esfuerzo. One, because it is the result of my efforts. Y dos, porque amén de ser una clave que forma parte de la lógica de la dominación, Despite it is also one of the key that is a part of the domination philosophy. yo la he utilizado para colocar allí el valor de nuestro pensamiento, de I la have used afroepistemología. that key in order to settle our way of life and our philosophy as well. Y también insertarla en los currículos. And also to insert ourselves in the curriculums where I contribute with. Soy la coordinadora del grupo de trabajo interdisciplinario I'm the coordinator of the interdisciplinary group en decolonialidad, feminismos e interculturalidad en América Latina, África y Caribe. Of a working team for the coloniality, feminism, and interculturality in Latin America, Africa, and Caribbean. Ajá. En la Universidad de La Habana, At the University of un Havana, grupo que fue creado en el 2016. that group was created back in 2016. Y desde donde, bueno, trabajamos en la formación And we also work on training
de los valores de las culturas africanas. And we also we are focused on Afro values, Afro-Cuban values, Tanto en la docencia, la investigación y la extensión. during our process of teaching, research, and innovation. Docencia, investigación, Y extensión. and Tres extension. niveles de la universidad. Yes, the three main processes of the university. Y bueno, soy co-coordinadora del grupo Cuerpo, Territorio, Violencia, I'm co-coordinator of a group about body, territory, and violence de Claxo, GPQ. of CLACSO, la Latin American Faculty of Social Sciences. Y bueno, una servidora también de la Federación And Africana. also, of course, part of the Cuban Afro-Feminist articulation. Gracias. Thank you. Rosaida Ochoa Soto, My name is Rosaida Ochoa Soto, médico. doctor in medicine. Formo parte del ejecutivo de la red de seres. I am part of the executive group of the CERES, the group that Norma is the leader. También soy parte del ejecutivo de la red de mujeres afrodescendientes capítulo cubano. I'm also part of the network of Afro-descent women, the Cuban chapter. Y desde el punto de vista profesional trabajo en el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología y llevo las investigaciones de género, color de la piel y salud. I work at the National Institute of Epidemiology, and I have there a responsibility with a research line, la línea, profe, Género, color de la piel y salud. gender, a color of the skin, and health. That's her research line, yes. Y por supuesto formo parte de la And of course, I'm part of the Afro-Cuban articulation, Afro-Feminist articulation. Gracias, profe. Delisa. My name is Ildelisa Leal Díaz. Leal Díaz. De profesión soy bióloga genetista. I am a biologist and I study genetics. Bueno, profesor auxiliar en la actividad docente. In the teaching profesional. scenery, I am adjunct professor. Pero en lo personal y tremendamente bien sentido, But in a personal perspective, soy educadora popular. I am a popular educator. He sido coordinadora durante muchos años, ¿no? A partir del 2003, Since de varios proyectos que the year tocan la afrodescendencia. 2003, I have been the leader of different projects regarding Afro descent. En comunidades como por ejemplo Pogolotti, que es el primer barrio obrero de Cuba. For instance, there is the neighborhood Pogolotti. It is considered the first working class neighborhood in Cuba, and she created a project like right there. El proyecto ha tenido como concepción la identidad, la no violencia y las labores sobre el género. The project has been focused on identity, violence, and identidad, violencia, Y género. and gender. Y en los últimos tiempos hemos profundizado en algo que es el emprendimiento femenino. And in the recent times, we have been focused on women entrepreneurship, Porque a partir de ahí también se gana independencia. because starting from there, we achieve economic independence. Y bueno, hemos trabajado en eso. We have been working on that, Y el viernes, precisamente and este next viernes, Friday, comenzamos por inquietudes de la gente que está ahí. because of the need of the people involved in that network, El tema de los cuidados. we will talk about caters. Los cuidados para los cuidadores, porque Caring the caters, that's the topic that we are porque en la going to población hay muchos adultos mayores, yo no me considero eso. In the population, there are a lot of adults, elderly people. I'm not consider myself one of them. Pero los cuidadores
se entrenan para cuidar y ellos no se cuidan y But vamos the teniendo caterers are problemas. trained to take care of others, and they do not take care of themselves. Y bueno, eso empezamos el viernes, así que a las que... So we start next Friday. So those willing to come, you are welcome. Y formo parte de la coordinación de la articulación como parte de este movimiento de mujeres más que empoderadas a veces. I am part of this articulation as a woman that is not only empowered but really committed to do more. Gracias. Yeah. Mi nombre es Diarenis Calderón Tartabul, My name is Diarenis Calderón Tartabul. soy curadora de arte, I'm art curator. trabajo con un proyecto cultural comunitario I have a cultural, a community project que fundamos en el 2018 y se llama Colectiva Afroqueer Nosotres. My project was created in the year 2018, 2018, ¿verdad? And the name is, repite el nombre otra vez, Nosotres, Nosotres, Colectiva meaning Afroqueer. Afro Queer collectivity, and Nosotres is not in feminine or masculine gender, it's neutral. La misión de este proyecto es trabajar con las comunidades LGBTQ, pero también con las Our comunidades mission afrodescendientes. is to work with the LGBTQ communities, but also with the people of Afro descent, Buscando el empoderamiento y el orgullo de quienes somos. looking for empowering these communities and to enhance their pride for being part of the community, Utilizando las artes como soporte para ello. using arts as a support of all this. Soy educadora popular de la red I'm Centro also Martin a Luther King. popular educator that belongs to Martin Luther King Center, the network that they create throughout Cuba. Y además graduada en Ciencias de la Religión. I am a Instituto graduate de in religious sciences, one of the institutes that exists in Cuba. Bueno, Kenia y yo ya nos presentamos. Yeah. Internacional de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora. And it was an effort that emerged from the goodwill of different women, some of them are here today, that we wanted to celebrate the day of the Afro-Latino, Afro-Caribbean and the women of the diaspora, that it is celebrated every July 25th. No queríamos que fuera un día más en que las agencias de cooperación internacional en Cuba cumplieran su agenda llevando a alguna de nosotras a dar una conferencia. We didn't want to continue repeating the same activities where the international agencies in Havana used to invite some of us to go and give a conference somewhere. We wanted to do our own way. Queríamos que fuera una celebración de nosotras y nosotres con mujeres negras y mestizas en las comunidades y a lo largo del país en la medida de lo posible. In our communities, with all women, in our communities, not only in Havana, but also in the provinces. Cuando nos unimos, un grupo para pensar en la actividad, el entusiasmo fue tal que de el programa de un día salió el programa de una semana. So it was so huge, the enthusiasm, that we were thinking about one day, and at the end we had a week of actions. En el proceso de preparar esa semana, nos dimos cuenta que estábamos logrando algo mucho más poderoso que celebrar un día en particular. And as a result of that, we realized that we were creating something stronger than only a celebration of one day. Estábamos logrando construir juntas y juntes algo que era algo deseado para la histórica lucha del movimiento antirracista en el país. The achievement was that we were creating something really valuable for the anti-racist movement in Cuba. Y ahí dijimos, esto es
it is articulation. Y como todas veníamos de una tradición, de cada una con sus experiencias, pero de una tradición de lucha afrofeminista, And as all of us has an anti-racist and Afro-feminist background in our struggles and activism, decidimos llamarnos Articulación Afrofeminista Cubana. we decided to name our movement Afro-feminist articulation of Cuba. Y en esa primera semana de la articulación, esa primera jornada, And then in the first week of actions, invadimos la radio y la televisión cubana. we occupy radio and television. Primera vez. For the first time, Primera it was honestly an invasion, a process of going Toda and la semana. just Toda hora. everywhere, every minute, everybody talking about our actions. Por primera vez, Billboards, por primera vez ocupamos los principales programas de la televisión cubana con el tema. for the first time, the main stream programs of the Cuban TV were part of something related to Afrofeminism. Ocupamos también los cines del proyecto de la Avenida 23. Yes. Sí, pero es que estuvimos en el cine 23 y 12, estuvimos El también. proyecto se llama 23 y 12. Que el son proyecto se todos llama los- 23 y 12, Yes. ok. So, El we proyecto also- se llama 23 y 12 que tiene los cines más importantes de la capital del país. So we also had a very good synergy with one project, Proyecto 23 y 12. The project is named after 23rd and 12th because it is a very important avenue of Havana, but they are in charge of the main cinemas in Havana. And they were our allies, and we presented a lot of things there in the main cinemas of Havana. Hicimos una gala cultural We had a cultural gala also. que los protagonistas y las protagonistas eran nuestros artistas mujeres negras. Protagonized by Black Cuban artists. Hicimos una exposición de fotografía We have a photograph exhibition, con fotógrafas negras sobre la temática. black photographers about these topics. Hicimos una feria grande de afroemprendimiento We had a very big fair with black entrepreneurs. en la Casa del Alba, que es una institución There is también a importante en nuestro facility país. related to ALBA countries, to the Latin American countries, in a very special place in Havana. So a big fair with entrepreneurs and projects. Y todo eso lo hicimos con nuestros propios recursos. And we did all that with our own resources. Después de esos meses nos quedamos sin un peso en el bolsillo, After that, we were without a coin in our boxes. Algunos no se han recuperado. pero, Some haven't recovered, pero orgullosas but we are so proud de la proeza lograda, of such a big achievement. que sin lugar a dudas marcó un punto importante en la continuidad de esa lucha militante de las afrofeministas en el país. So no doubt, we really marked a starting point for the Afro-feminist struggles in our country. Y eso por supuesto nos dio el impulso para hacer una segunda jornada en el 2023 And then we had enough strength to continue and organizing a second week of actions. Pero ya en el 2023 estábamos convencidas de que nuestra lucha no era para hacer solo jornadas, And then we were convinced that our struggle was not only to organize good events like this, y ya establecimos una agenda de trabajo con objetivos claros de lo que queremos lograr and en we esta had a lucha. very clear agenda with objectives, with goals, with everything we want to achieve. Como parte de eso, en el 2023 tuvimos más de un encuentro con la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, As part of that, in the year 2023, we had more than once
the opportunity to meet with the General Secretary of the Cuban Women's Federation, that is like the National Ministry for Women. It's a kind of national ministry. Y en el segundo encuentro estuvo también la viceprimera ministra. And then we also met with the first deputy minister, primera ministra, the first deputy president of the country. Que además es la que coordina en el país todo lo que tiene que ver con la lucha en cuanto a superar las desigualdades, la discriminación racial en el país, That racismo en el país. Deputy Prime Minister Inés María, she is in charge of all those programs focused on overcoming inequalities and all the conversations that we had before. The National Program Against Racism, the Empowerment of Women, and all these programs, she is the national coordinator at the level of the state. Y resultado también de eso y de dentro del movimiento antirracista cubano, pero también fundamentalmente de la articulación, algunas de las que conformamos la articulación, se nos ha pedido que conformemos el grupo de trabajo del eje dentro del Programa Nacional contra el Racismo que tiene que ver con el activismo antirracista en el país. And then, as a result of our criticism and very critical positions that we have had, very respectful, but they understand that we have a lot to say, they have included some of us as part of one working team related to how to deal with the National Plan of Action and the social activism. Y aunque nuestro trabajo, por supuesto, no se limita a la jornada, hemos querido mantener que todos los años hacemos una jornada a nivel nacional. And we don't stop, of course, with our activism. Every year we organize our activities, the plan of actions. Pero es un momento importante en el que hacemos ver a nivel del país todo lo que se ha hecho, pero todo lo que queda por hacer para lograr superar el racismo en nuestra sociedad. What we do is to call the attention of the public opinion about the things we have been able to do, but also a lot more needed to be done in our country. Seguimos con el concepto en nuestras jornadas que nadie cobra por absolutamente nada de lo que hace en la jornada. Working as volunteers, anybody receive any payment for what we do is activism. Seguimos sin recursos propios para llevarla a cabo. Fund or resources to do that is all part of our efforts. Pero a partir de la primera jornada, muchas afrofeministas y grupos de luchas antirracistas nos han brindado su apoyo con recursos para que sostengamos cada año la jornada. And we thank many of our sisters, activists from other countries that have been able to contribute to our success in our activities. Este año tendremos nuestra tercera jornada. This year we will organize the third plan of action or week of action. Que la parte más intensa e importante de esa tercera jornada se llevará a cabo del 19 de julio al 25 de julio. The main moment will be from July 19th to hasta 25. Hasta el 31 de julio. Hasta el 31. From the 19th to the 31st of July. Hasta este momento no tenemos ningún recurso concreto, pero la estamos organizando. We do not have resources in hand, but we are organizing that with all our hearts. Y sabemos que se van a unir apoyos. And we know that we will have support. Pero el principal motor sobre el que se sustenta la posibilidad de hacerlo es precisamente la voluntad de lucha que tenemos. The main source is the goodwill we have, the will to continue the struggle. That's the main source that we have.
Eso es, grosso modo, That's grosso modo what I have to say. nuestra articulación. Our Ahora articulation. podemos dialogar, que ustedes hagan todas las preguntas que quieran y yo me voy a encargar de acercar un poquito los alimentos que tenemos ahí para ir. Sobre todo de los problemas relacionados con la identidad sexual. We were pioneers in the analysis and making public different problems related to sexual identity in communities of Afro descent. Yo pienso que el hecho de que Norma estuviera dirigiendo esa sección dentro de la psicología, pues ha favorecido la vinculación con otros proyectos. And I think that the fact that Norma has been the leader of that section has made possible our connection to other networks. Por el liderazgo que tiene Norma For her leadership en el país en los 3 temas. in Cuba in the 3 lines, the 3 topics. Uno de los aspectos priorizados dentro de SER es el trabajo con los jóvenes, One of the priorities is to work with young people, con los jóvenes afrodescendientes, with young people of Afro descent. a partir de un diagnóstico que hemos identificado, hemos caracterizado los estilos de vida And we have made a diagnosis and we have characterized lifestyles y las necesidades de jóvenes afrodescendientes. and the needs of young people of Afro descent. Se están trabajando en varios proyectos relacionados con emprendimiento, We have been working in various projects related to entrepreneurship, formándolos como activistas sociales, training them as social activists. y es uno de los proyectos que hemos priorizado a través del tiempo. And it has been one of our priorities to work with black young people. Para el verano siempre organizamos cursos de verano para jóvenes afrodescendientes. We always organize summer courses for young people of Afro descent. Y nos interrelacionamos también con otros proyectos juveniles para intercambiar And of course, we exchange with other projects for youth in general. Se trabajan temas como la autoestima, We work about Los different jóvenes, topics, self-esteem, la asertividad, assertiveness, la identidad, identity, que conozcan las leyes, también for sus them derechos, to know the laws and their legal frame, y también se trabaja el crecimiento personal. and also personal growth, personal development. Trabajamos con otros grupos también, hemos trabajado con grupos de personas de la tercera edad, We have been working with other groups, with adults. siempre tratando de hacer un diagnóstico primero para ver las necesidades First, we do a y adaptarlos diagnosis a ellos. to understand their needs and then to orient our actions. Tuvimos una experiencia muy bonita en un proyecto cubano en Centro Habana, Quisicuaba se There llama, is a project in Centro Habana municipality named after Quisicuaba. It's a community project. que se llama el proyecto La Negra Tomasa. The project's name is La Negra Tomasa. Tomasa, the black woman. El proyecto lo integraban mujeres espiritistas. It was Afrodescendientes. the members of the project were spiritism women practitioners, Y a partir de las necesidades se trabajaron con ella varios temas, and starting with the diagnosis, we work in different priorities with them. como fue la convivencia familiar, Family getting together, family dynamics. Thank you. la violencia, Violence, la autoestima self-esteem, y las infecciones de transmisión sexual y el VIH. and sexual disease, transmitted disease. Yes. Una de las primeras cosas que también hicimos en la primera jornada fue crear nuestro perfil de Facebook.
one of the first things we did was to create a Facebook profile. Y fue muy interesante porque en esa primera semana tuvimos más de 2,000 personas a nivel nacional And e it was very internacional. interesting because it has a fast growth of around 2,000 persons. Que se hicieron miembros Chévere. y seguidores de Articulación Afrofeminista Cubana. Y este fue un espacio bien interesante porque fue un espacio They que want a lot utilizamos of followers. para la formación también de nuestros valores y nuestras sensibilidades, desde el valor de los significados de nuestra cultura. And it was very important for us because we realized how important is our values, our culture, our meanings in general. Para promocionar cursos de formación que estaban dando los proyectos, para trabajar el tema también en términos de cultura jurídica, de cultura de In order género, to promote our initiative, training courses, to talk about our projects, to include more people in our network. y sobre todo para visibilizar lo que todos los proyectos que conforman Articulación estábamos haciendo. And also to visibilize how many projects were doing so many wonderful things and people didn't know. Lo interesante es que muchas personas y proyectos que no forman parte de Articulación siempre etiquetan Articulación para And it's interesting visibilizar. because there are some projects that they do not belong to the network, but they always put our tag, they always mention us, and they are active, they are interacting with us. Y entonces de ser una población supuestamente dormida, sin movimiento, sin organización, So we become, first we were like a silent and very lie down community, but now we become para Cuba y para el mundo existe un movimiento in a very fuerte strong movement for Cuba and the world. que está trayendo muchas preocupaciones, incluso a los feministas And tradicionales. And then we have become like a concern for some traditional activists and people that are just worried about us. Aunque nosotros somos mujeres de apertura, no entramos en proceso de discriminación. And we are very open and we are very inclusive. We do not Estamos discriminate abiertos a la colaboración anyone. con todos y And we todas. cooperate with everyone, men and women and all kinds of. Is it for that persons. reason that the traditional feminists are a little concerned about you? What? ¿Será por eso que las feministas Because you're tradicionales están un poco muy preocupadas? inclusive? Sí, claro, claro. Es que Yes, yes. nosotros dialogamos desde nuestras necesidades, We- revaluamos un grupo de conceptos que para ellos tienen un valor, pero para nosotros We are in tienen dialogue otra with significación. our realities. That's And right. there are concepts that probably for them has another meaning. For us, our reality is the main source. Luego tenemos un espacio que es como nuestra plataforma principal, And there is que es also, nuestro grupo de WhatsApp de Articulación we Afrofeminista have Cubana, a powerful WhatsApp group that is our platform where we share a lot of donde cada semana están entrando nuevas personas de Cuba entera, Every porque week we have new members. por donde from all vamos over cada Cuba. una de nosotros, vamos seccionando el trabajo, vamos sensibilizando y colocándolo aquí para tejer juntos. And we really network together. You know. Y ahí hemos encontrado desde médicas con proyectos que no sabían dónde encajar y ahora con Articulación, We have also doctors. They had their own projects. They didn't know where to músicos, go. maestros, Now they find their place here in the Afrofeminist. personas que sencillamente trabajan en la comunidad, pero que tienen la matriz cultural africana, porque la matriz cultural People that has africana a very strong word in the community, and they have the Afro-Cuban or the African matrix in their own thinking, y ahora se sienten acompañadas. and now they feel our company. Entonces, Articulación Afrofeminista Cubana, también en esos espacios, Cuba tiene un serio problema de conectividad. Cuba has a very
difficult situation with connectivity Es regarding internet además de ser connection. costoso por el bloqueo, It is expensive. no tenemos acceso a plataformas como Zoom y We don't muchas have, otras because of the blockade, we don't have access to Zoom. con las que el mundo as a entero hoy se platform. conecta. All the world is connected to Zoom, but Cuba. Bueno, pues ahí también nosotros llegamos a desafiarnos. And then we challenge that. Yes, En la- she's a good example of that. en la Ella es primera- un buen ejemplo de desafiar Zoom. La primera jornada The first week of hicimos actions, un panel con mujeres de Cuba y afrovenezolanas. we have a panel with Afro-Venezuelan women and Cuban women. Y en ese panel participaron cerca de 50 personas del mundo entero. And then we have 150 participants from all over the world. Amén, que se caía, que había Sometimes the terrible connection was y bad, desesperante. it collapsed, but then we connected again and again, and we Pero didn't ahí give up. estábamos para inmortalizar el momento. And then we really continue in order to make that moment unforgettable. Otra cosa hermosa de articulación es que ha servido para tejerse con otras mujeres por el mundo. And also the articulation has been very useful in terms of connecting with women from all over the Y world. también traerlas y sentarlas en nuestra mesa And then to bring those sisters and to come and de share our diálogo, table, de abrazo to fraterno, dialogue, to give hugs de colaboración. and cooperation. Ahí tenemos, por ejemplo, Yudequis Espinosa, Yudequis Espinosa, una de las one, fundadoras del feminismo decolonial. Geo Videla, de México, from que aunque ella no Mexico. es afro, nos trae de vuelta a una importante afro norteamericana y caribeña como, a ver se me va fue el nombre, Audre Lorde. Audre Lorde, a person. Hemos tenido la Hilde quiere hablar brasileña de- que Mayri Hilde quiere hablar de los dos. sí, la brasileña que vino a hablar de Ah, yes. We have received women sí, from lo que con quienes hemos estado articulando. La primera brasileña es de Concepción Evaristo, que hablamos sobre el afrofeminismo en Brasil, con interseccionalidad, que estuvimos en la mesa. Que vino al evento de... Sí, de interseccionalidad. En un ratito. Sí, There are many women. con importantes como Concepción Evaristo. Entonces, Articulación Afrofeminista Cubana está haciendo ese encuentro de almas ancestrales And then it en un is tejido like nuevo. meeting ancestors and our soul. Y cada una de nosotras sabemos que estamos siendo reparadoras de una justicia And we are doing necesaria a para las nuevas preparatory generaciones. process of justice. y para sanar. Reparations in our healing also. Gracias. Could Thank you. could Espérate, que quiero hacer una pregunta. Yes. could you talk a little bit about, from your perspective, of being Black Cuban, Afro-Cuban, or just simply Cuban? Ustedes podrían hablar de su perspectiva, qué cosa es ser afrocubano, mujer o cubano. ¿Ya? Afro-Cuban, Black or Cuban, whichever. o negro. Negro. Bueno, yo pongo a circular la palabra y después si algo, porque aquí todas estamos preparadas para decir un poco de eso. We are No, no. ready to say Sí, something pero about puedo, pero voy a circular la palabra. Yo quería hablar de otra cosa, pero Porque la otra Porque persona ella- había preguntado sobre los sobre jóvenes. los y no- jóvenes. Ah, ya, Entonces, sí, sí, como sí. eso se había quedado con ganas. Sí, sí, estamos Pastor, bueno. they want to conclude the question made about young people. Mhm. And then we Yeah, that's what I want to hear. That's what I want to Dice, hear. sí, lo recuerdo. Sí hemos trabajado desde siempre los diferentes proyectos We have always been working con los jóvenes with young people de una forma u otra. Por ejemplo, le on damos- one way or another one. por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia en el proyecto en la cual lo que hicimos fue hacer un taller de cocina tradicional, en For la cual instance, iban las abuelas. We organized a workshop, traditional
cook. Las abuelas, las madres, si podían, Sí. la mayoría de las- Grandparents, mothers, and y young los people, estudiantes de high school, and high school students. About Okay. traditional cooking, Cuban. si es preuniversitario en Cuba. Yes, they belong to college, the young persons in that case. Y previa autorización de la escuela, porque tenían que salir de la escuela y trasladarse. And then we had to ask for the authorization of the school because they have to leave the school and come to another place for the workshop. No podía ser allí y todos confluyeron en hacerlo. Fue una cosa hermosa We had a wonderful gathering with those people porque los varones, la mayoría de ellos no habían entrado nunca en la cocina. The men, they were not able to enter to the kitchen before. Many of them haven't been to the kitchen before. Y se rescataron muchos platos tradicionales de un barrio And we rescue a lot of traditional dishes in a neighborhood que tiene mucha tradición de religiones africanas. that has a lot of traditions of African religions. Esa fue una manera que encontramos It was a way we found de unir muchos grupos etarios, to create intergenerational links, rescatar tradiciones e identidad to rescue traditions and identities, y además hablar de género y no violencia. and also to talk about gender and non-violence. Entonces eso para nosotros fue que todavía nos dicen cuándo lo vamos a repetir, no hay condiciones. And they, again, they keep asking us, when are you going to do that again and again? And I say, we don't have conditions now. But it means that it was valuable for them. Eso lo pudimos hacer porque en realidad tuvimos desde la Iglesia Bautista Ebenezer, Ebenezer Church, the Baptist Church, was able to promote era that. un convenio, una alianza It was an alliance. en la cual, bueno, nos suministraron, nos pudimos They provided us the food. toda la comida, Yes. etcétera, los equipos, etcétera, y después Everything, all the infrastructure and the food was provided by the church. So Y- we were able to do that because of that. If not, cuando terminamos, pues pasó al hotelito de la iglesia, and then when we concluded at the church, there is a hostel, a place. que usted lo conoce, You know that. entonces eso pasó allá, pero la experiencia quedó en el barrio. But Y- the experience remained in the neighborhood memories. Y eso fue algo grandioso. Y la And it was experiencia, amazing. la experiencia en trabajar con niños, hay otros proyectos como ella mencionaba ahora, la muñeca negra, There are other projects like que the es Black Doll. que es un proyecto de la Lisa que ha trabajado It is toda a la vida, project in La Lisa municipality, Faraway municipality. que lo que hace es trabajar con papel maché We work with papel maché. y rescata eso. Y ya yo le decía otro proyecto, Sonrisa Esperanza, que lo que habla es muñecas de tela. Y esa tradición ha permitido que, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿no? Hay un kit de adolescentes que se le ha dado a algunos proyectos comunitarios para trabajar con adolescentes el tema que la comunidad decide. Por ejemplo, So the United Nations has been distributing some support to those projects working in the community with young kids. y se está trabajando los temas que algunos trabajan en arte, otros el de nosotros, o sea, el de la comunidad, pues está trabajando en temas para evitar el acoso, el bullying, And the la topic we violencia. choose to take advantage of that funds and resources given by the United Nations is the topic of avoiding harassment and violence. Desde la UNICEF, y entonces eso se ha estado We distribuyendo work with UNICEF. y eso forma parte de estos y
Tú también tienes, bueno, le he contado unas pinceladas, ¿no? I have been telling you some general ideas of what we do. Quería también aportar que el proyecto Afro Queer Nosotros durante Our project, Afro Queer Nosotros, yeah. Durante los 5 años que tenemos hemos estado directamente vinculados a la comunidad de Centro Habana. We have been in the 5 years that we have as a project, we have been linked to Centro Habana community. Y es importante reconocer cómo cuando llegamos no pudimos entrar en diálogo con las adultas. And it is important to remember that the first day we went to that community, we couldn't dialogue with the adults there. Nuestro proyecto habla sobre el orgullo de la persona afro-queer, sobre las mujeres lesbianas. We talk about lesbian women. We talk about the proud of being Afro-lesbian, Lesbianas negras. Black lesbian. Y la sociedad todavía tiene mucho estigma y mucho prejuicio. And the con el tema. society still have a lot of stigma and prejudices regarding that. Sin embargo, nuestro acercamiento a la infancia fue totalmente diferente. But our approach to children was totally different. Teníamos la capacidad de trabajar desde las artes con diferentes manifestaciones, la pintura, el grabado. We had the capacity to find different channels to talk about those topics. El arts and cinema, different ways. Y empezamos a hacer que ellos notaran cómo se veían y cómo eran. And then we started to help them to find themselves in their identity and the perspective of who they are. Hacíamos actividades recreativas para ellos y ellas utilizando esas temáticas. We did recreational activities for them using those topics. Y fue importantísimo un día que nos sentamos a dibujar con ellos y con las madres que venían entonces a traer a sus niños. One day con we niñas. started painting with the kids and with the mothers that used to come to bring their kids to our workshops. Hicimos una técnica que en educación popular se llama el espejo, la técnica del espejo. We make the technique of a mirror. In popular education, it is a very important technique, the mirror. Tú pasas un espejo, te miras, te reconoces y dibujas. The lo que mirror, ves. yes. You have a mirror and you just pass it by the group and you recognize yourself and you paint it, what you see. Y lo más difícil fue que las niñas negras se pintaban con el cabello lacio y rubio. And then the worst thing we found out is that the black girls painted themselves blondie and with straight hair. Entonces ahí salieron dos cosas. Primero, teníamos And que then tener two things came out from that. un diálogo más directo, abierto para la autorrepresentación y la representación colectiva. First, we have to establish a real direct dialogue with them for their social representation, Que hablara también de la identidad sexual, porque había un niño including the sexual identity. que era muy abusivo con otro niño a quien él llamaba, como peyorativamente llamamos, no sé cómo decirlo, gay. Un niño gay. So it was one boy that was very abusive towards another boy because he calls him gay. Y lo otro es que teníamos que tener materiales de artes visuales, pintura, And crayola, then we realized that we have to look for more materials for painting and doing a lot of con things. toda la gama del color negro y el color carmelita. And we have to include all the different colors, black, brown, different shades. Porque cuando entonces le preguntabas por qué te pintaste así, ellos decían que no eran negros, que eran carmelitas. Because when we asked them, why did you represent yourself like this? They said, well, we are brown, we are not black. And they say it was because of the lack of the colors to paint. Disculpame un segundo. Lo cual es coherente con lo que hablábamos esta mañana, de What cómo is el very color de la coherent. piel es central para la construcción de la racialidad en el país. Exacto. And then what I told you in the morning, the self-perception of the color, and it is a good example and how hard we have to work on that. Y el resultado de eso es crear libros artes, o sea, el trabajo colectivo con los niños para encuadernar todas esas pinturas, tener
hacer como reseñas donde narremos lo que ocurre y cuál es el resultado y hacer esos libros para que en el futuro puedan otros niños verlos. So our goal is to organize books where we include all these paintings, and that way to be useful as a reference for the future, because they have to see the evidence of the impact of our project. Una pregunta para... Sí. Ajá. Ajá. Yes. It is Normita, just for you to see, please. Norma is telling us that now in the intersection they have young people, young specialists that are helping a lot on that regard. Yeah. And these are two examples of the books that they are producing in order to really move the mentality on that regard. The one of Yes. So in Amazon they are selling those books, and it is Amazon. yes, on Amazon. Y es un proyecto de una emprendedora. It is one of the projects of one of the entrepreneurs. And you can get Amazon here. ¿Puedes tener Amazon aquí en No, Cuba? ella tiene a alguien que haga la gestión. So they export it. Yes. Aquí no llega. Ni llega ni nos pueden Yeah. comprar de The one of the reasons I asked a question, and I've been asking the question Una de in las various razones por venues. las que yo he When estado I haciendo was preguntas. here in 22, I was on sabbatical, and Cuando estuve en el 2021. and I was looking at community, and in particular among young people, because I think in America we're losing our authenticity among young people. Nosotros, los estadounidenses, estamos perdiendo la autenticidad entre nuestra juventud. I met with some Afro-Cubans at the King Center. Yo me encontré con algunos afrocubanos en el Centro Martin Luther King. Appearance would indicate that they were fully, that they were Afrocentric. Su apariencia mostraba claramente que eran afrocentrados, que eran afrodescendientes. There was intellectual discourse Su about discurso being intelectual, Afro-Cuban, but they did not identify. pero ellos no se identificaban como They identified as Cuban. Ellos se identificaban como cubanos, no como afrodescendientes. Not as afro-descent. Right. Exactly. Exactly. Good observation. Yes. And they are doing a coordination for these books to be distributed here in Cuba for the Cuban population. So there is an organization, a foundation in England that will finance something for being distributed in Cuba for the Cuban population. Okay. Yo creo que el tema. Bueno, hilando la pregunta anterior y conectando Connecting con with la the que ya question. habíamos quedado. Bueno, primero también hay que decir que la mayoría en Cuba, en los últimos tiempos, en el último periodo, se ha despertado un movimiento muy fuerte para trabajar con niños, adolescentes y jóvenes afro. In Cuba, there has been in the recent times a lot of efforts to work with girls and boys of Afro descent. Lo que pasa es que no todos, la gran mayoría de ellos, salen de iniciativas personales sin ningún tipo de financiamiento. The majority of those initiatives are individual efforts. Por ejemplo, en They do not Guantánamo, count on any financial resources. en Guantánamo tenemos un proyecto que se llama AfroPower. In Guantánamo province, we have Afro Power. It is a project. Y
Afropower es una gran articulación de jóvenes afrocubanos o de jóvenes cubanos negros It is a big articulation of Cuban of Afro descent que se han unido desde la visión de la artesanía del cabello, They have been networking since the vision and skills desde el of vestuario, handcraft, hair, el vestuario afro, Afro-Cuban clothes, y las formas también de comunicarse en diálogo con las abuelas. and the way they have the dialogue with the grandmothers. Y allí tienen un proyecto que se llama AfroKid, And Monafro. there is one project named after Afro Kid, Monafro, Monafro. que Monafro viene de Colombia, el concurso Monafro, porque la And que lo creó. Monafro comes from Colombia. Porque quien crea el proyecto fue Miss Monafro el año antes pasado. Because there is a person in our community in Guantanamo that was elected as Miss Monafro 2 años atrás, Sí. 2 years ago. Y es una doctora en medicina She's a doctor in medicine. que vive en un barrio popular y She vio lives in a popular niños y adolescentes haciendo cosas innecesarias y ella decidió reunirlas para hacer un grupo de modelaje. And then that person is a community leader, and she realized she had a lot of teenagers hanging around doing nothing, and she decided, let me do something with them, and they start doing fashion shows and things that really like them. Y a través del pretexto del modelaje, tanto a niñas, And the adolescentes fashion was like a pretext, y a la propia familia and the family, the teenagers themselves, van trabajando principios cívicos y éticos. now they are engaged in working with civic and ethical principles. En clave afro-caribeña, porque hay un buen asentamiento And del then- pueblo caribe afro. There is a community, Afro-Caribbean community there, a very strong one, and they realize they have that. So they are really making emphasis on that analysis. Pero es un proyecto que sale así, But it's a project that is sin an un financiamiento de nada. individual doing that. En Matanzas, en Pinas del Río, en todos, In Matanzas, hay Pinas del Río. indistintamente. In many others. Igual es insuficiente, pero estamos felices porque hay un It is despertar. not enough, but we are happy because there is an increasing consciousness on that. El reto está The en challenge colocar eso en diálogo con la institución escolar. is to put that and to establish a dialogue of those projects with the school institutions. Que aunque hay asignaturas que ya lo intentan colocar, el personal no está debidamente preparado. Because yes, there are subjects that already tries to talk about that at the school, but the personnel, the teachers and the assistants are not ready, are not well trained to do those actions. Ahora, en relación con la perspectiva identitaria, And regarding the identity perspective, no hay una posición única con respecto a eso. there is not only one homogeneous position regarding that. Primero hay que entender qué significa ser cubano. First of all, we have to understand what is the meaning of being Cuban. Y para nosotros ser cubano es esa expresión que Fernando Ortiz llamara ajiaco. And for us, being Cuban is something like a very important Cuban intellectual, Fernando Ortiz, named after ajiaco. It's like a soup with mix of many other things. Y entonces nosotros tenemos muchas matrices culturales. And we have Genética, cultural, Different cultural social, roots. religiosa. religious origin, many other aspects, Y somos la síntesis de todos. and we are a synthesis of all this. Somos el resultado de un diálogo intercultural profundo. We are the result of a very deep intercultural dialogue. Pero eso, aunque sea una verdad, también es una gran trampa. That's true, but it's also a little tricky. Es una trampa It en is cuanto tricky because la respuesta de ser cubano también pasa en los elementos de status quo por una visión muy occidental y blanqueada
del mundo. Because the answer that if we say yes, we are Cuban, sometimes it is going through the vision of Eurocentric Cuban public opinion. Y es muy fácil, vas a la escuela, afuera quedan tus costumbres, tus tradiciones y adentro vas a aprender el español, la matemática de Europa, o sea, el idioma del colonizador. That's true. You go to school, everybody goes there, but you leave behind all your own traditions and you have to accept and admit the Spanish as a language, the math and the European vision of teaching sciences and all this. Entonces la visión de las culturas negras o no entran o entran folclorizadas o endemoniadas. And the African culture En las dos. En las dos. either do not enter into the curricula or they enter but they are through that frame of European vision or they are endemonized. O damos una historia o una filosofía desde la mirada de cómo te ha leído e interpretado el colonizador. And then history or philosophy is taught like something coming from the vision of the colonizer. Pero pasa que en medio de todo eso está lo que se ve, lo que se mira y lo que se vive abajo en ese fuego. And then in the middle of all that, you have what you can see, but also the things that are surrounding, the things that are there that you don't see, but they are in your videos. En ese espacio interno en el que afuera puedes llevar un rosario católico con la cruz de Cristo. Probably you are wearing a Christian symbol, Pero detrás de la puerta tienes al lenguaje. but then behind your door you have El lenguaje, Yes, yeah, el that's lenguaje. Orisha. Y eso ha sido un concepto que en el Caribe se llama camuflaje, And in the Caribbean islands, we call it camouflage, desvío, fuga. a deviation or Como espacio Escape, de flight, fuga, flight, escape. escape. Yes, thank you. como una forma de supervivir. It's a way of surviving. You know? Porque hay un status quo que te mira y si tú quieres ser adaptado al status quo te colocas Because desde there el is status quo, the status quo, and you want to be there. You know. entonces Yeah. es complicado. Ahora, And it's wrong. la cuestión del afrocubano, por lo general, la cuestión del afrocubano, por lo general es asociado más a los elementos culturales. When we talk about the Afro-Cuban concept, it is more linked to culture, Al folclore, folkloric aspects, a la música, pero no a la persona, and not to the person. porque en esencia somos cubanos. But essentially we are Cubans. La cuestión también del afrodescendiente, The question of the people of Afro. para los cubanos siempre, para nosotros afrodescendientes, fue sinónimo de afro-norteamericano. For us, it was like a synonym of Afro-American. Entonces eso implica que para algunos se está exportando una moda norteamericana. And then for some people, when you say we are Afro-Cubans, some people understand that we are importing an American way of saying. Lo que implica un peligro It is a danger there para la unidad de la nación. for the unity of the nation. They say, they claim. Sí. Ellos dicen, ¿no? Sí, sí. Yes, I just No, add lo they que say. no, lo que implica. No, sí, claro, sí. Esa es la Esa- aclaración sí, solamente sí, sí, para, sí. para interpretarlo Entonces, correctamente. muchas personas en Cuba no conocen de la conferencia de Durban. Many people in Cuba, they don't know about Durban conference back in 2001. Y cómo el término de afrodescendiente fue resignificado. And how that terminology of Afro-descendant was re-semanticized. Porque se decía, entramos negros y salimos afrodescendientes. Because one of our professors said, in Durban, we get in being black persons and we left Durban being Afro-descendants.
Entonces, ¿por qué? Para mí es muy importante. Por ejemplo, This ahorita is good. Daenerys Sorry. decía algo Sorry, importante. sorry. Sí. It was Esteban Morales. Let me quote him. We got into Durban being black and we left Durban being Afro-descendants. That's Esteban Morales. Ah, es de Esteban esa frase. Bueno, Esa frase no fue de Esteban. No. There are different Fue versions. Romero. I learned- Fue Romero. Good. I learned that from Esteban Morales. Sí. Romero. Ya Romero, pero fue Romero. Romero, Sí. good. So Sí. what's your understanding of that? ¿Y qué tú Okay, what was entiendes por said? eso? Dice. Ajá. Mire, para ¿qué entiendo de los afrodescendientes? Sí. A ver, yo le digo, yo soy una mujer que viene de una matriz muy diversa. I have a very diverse background. Yo soy del grupo de las negras prietas de mi familia. Pero en mi familia, mi hermana y mi hermano es como de Arenis. I am one of the darkest members Es muy of my mezclado. family. Tengo- My soy sister is descendiente. like the Arenes, for example. Soy descendiente de africanos, con españoles, con asiáticos, con afrocaribeños y con cubanos. O sea, yo tengo todo eso ahí muy cerquita, no de atrás, ahí. I have a background, a mix of Asians, Caribbeans, Africans, and Spanish also. Y eso me llevó a darme cuenta de algo, de la importancia que para mí tiene la teoría crítica de la interculturalidad. And then I realized, and to me, it helped me realize the importance of the critical theory of interculturality. Por eso comencé, o tomé conciencia, porque era un camino que venía haciendo, Then tanto I político really increased my como consciousness académico, as academician, as a politician, en la búsqueda de mi identidad, problema serio para el mundo afro. looking for my own identity. Y entonces para mí ha sido sumamente importante asumirme en primer lugar, yo me asumo cubana, First of all, I assume I am porque me Cuban, permite reconocer toda esa diversidad que me habita y me asiste. because it allows me to identify that diversity that inhabits myself. Aunque he estudiado a profundidad el mundo afro, So despite I have been able Su to espiritualidad. study the Afro world and the spirituality, pero al mismo tiempo he estudiado el mundo asiático, porque ya but soy also filósofa the Asian world, because I am a philosopher. y ya el mundo occidental lo tengo hasta con títulos. And then the Western life is also present in my life because of the degrees I have and so on. Entonces para mí yo no creo en el afrocentrismo, I don't believe in Afrocentrism porque creo que genera más fragmentaciones. because I believe it creates more fragments. Contribuimos con la lógica de la fragmentación como una forma de la matriz de dominación colonial. We say that we contribute with the logical idea of fragmenting the movement, creating divisions, and then it makes us weaker. Yo defiendo mi condición humana en toda esa riqueza I defend my cultural, human humana condition que in me that existe. cultural richness that I feel I am part of. Pero But he amado y he aprendido profundamente a defender ese lado por donde más me han maltratado, que ha sido mi condición de ser una mujer negra. I have learned and I have really understand that I am a black woman. Y soy una mujer negra, ya no negra porque el otro me dijo que yo era negra, I'm not a black woman because another person called me a black. sino que se lo agradezco mucho But I a thank esas mujeres, primero a mis ancestras y a las mujeres del feminismo negro, all those women and first of all my ancestors Que and reci- the Afro-feminists that really helped me. que resignificaron el concepto de negra como una condición política. Reestablish the meaning of being black as a political condition. Entonces yo creo que justamente la debilidad está en que cada uno sepa un fragmentico y te diluyas en el fragmentico. Cuando tienes todas las partes y todos los colores, el arcoíris más interesante con todos los colores que solo dando un solo color. And then I believe that the rainbow is more interesting when you give all
Por tanto, cubana, Cuba tiene todo eso. Yeah, but I just want to push the envelope just a little bit more. Dice, yo quiero insistir un poquito más en algo. Why is it that why is it then that in Colombia, ¿Por qué in entonces en Colombia, Venezuela, en Venezuela, in Mexico, en México, in United States, en Estados Unidos, in Canada, en Canadá, in Cuba, en Cuba, in Europe, en Europa, in every place I've been in the globe, en cualquier lugar que he estado del mundo, that black people who have darker skin, las are personas con always la piel negra, on the lower part of the totem pole. Is it for some other reason than their skin color? dice, y entonces ¿por qué las personas negras, donde quiera que yo voy, están debajo de todos los demás? Porque ustedes Porque es una creen, teoría racista, it is a racist que tenía la theory. hegemonía, que discriminaba a los negros, The hegemony that discriminates black people. tanto institucional como una cosa personal, Institutional como personal, ideology. entre personas. So with the explanation, I want you to continue to talk. But on the flip side of it being racist, which I think all of us can agree, race is a made-up thing. It's a man-made thing. Dice, yo sé que todos estamos de acuerdo que el racismo es una construcción social. So what things ought to unite black people to combat, to ¿Qué cosas dismantle that? podemos hacer para unir a la gente negra y combatir eso? Yo creo, en Cuba fue diferente, la historia de Cuba es muy diferente, porque en Cuba, desde que tuvo la revolución, traía otra ideología, que éramos iguales, y las personas todas se sintieron iguales en un momento. She's explaining what Ulexis explained before at the university, that in Cuba we considered that with the revolution we were all equals, que ya Ulexis se lo había explicado. Y entonces esa construcción nos hizo sentirnos iguales, And then we felt that we were equal, a pesar de que existían desigualdades. despite inequalities. Y se plantearon en varias oportunidades que sí existía racismo. And in many occasions, a lot of people said that yes, we Sin do embargo, have racism. Se reunieron los escritores y los artistas y empezaron a declarar. For instance, the intellectuals, the Después- writers, the artists, they met in a congress and they start saying yes, there is racism. Después de múltiples estudios After sociológicos, a lot culturales, of sociales, social research and cultural research, que demostraron que sí no había. entonces No había caras negras en la televisión, no había caras negras en el turismo de gerente. we didn't have black persons in the decision-making process. We didn't En la have asamblea. black persons in the television, in main roles, different evidences. Y eso ya nos demostró como nosotros Sí. estamos trabajando un proyecto que trabaja directamente con la comisión que atiende racismo junto con CERES. We are working together with CERES, the section that Norma is the leader, Se trabaja con barrios vulnerables en este working momento. with the vulnerable communities in order to contribute with the national program against racism. Estamos trabajando con adolescentes y con adultos mayores We are working with teenagers and with adults, elderly people. en el cual también se está tratando de dar que las personas negras vean oportunidades no vistas. And then one of our goals is for black persons in those communities to look at opportunities that they haven't seen before. Que eleven la autoestima, porque a veces los negros se sienten por debajo de los blancos. Elevate their self-esteem because they have always felt that they are excluded, not taken into consideration. Y que también ser negro es una virtud, porque somos más And fuertes, to más say enérgicos. that to be a black person is a virtue, that you are a very strong person. Yo creo que tiene que ver mucho, tomando la primera pregunta que usted hizo, Considering your first question, it has to do a lot con lo que políticamente significó el término afrodescendiente. with the political meaning of the terminology. Hay algo que no podemos obviar, que es para mí, que existe desde que yo nací, está ahí, es el bloqueo. And in my opinion, there is something we cannot forget. It is there since I was born, and it is the blockade. Tú puedes ser mi hermano negro estadounidense, You can be my black brother from the US,
pero cuando viene un término o un posicionamiento de los Estados Unidos, no viene por tu hermano negro, viene por el gobierno y el imperio estadounidense. And there is something, when you use an American terminology, it is not established by my brother, the Afro-American brother of mine. It comes from the U.S. government. Y si bien el término no solo lo determinaron, lo empoderaron los negros americanos o los afro-norteamericanos, And that's true that that terminology was not only empowered by the Afro-American communities, también tiene un vínculo por ahí. Entonces, but it has some links. cuando la gente llegó a Durban y salió de Durban, salió afrodescendiente, pero la noticia era que los afrodescendientes solo eran los estadounidenses, que era un término americano. Yes, and then when people went to Durban in the year 2001, people went there, returned from there, but the reading from that headline was that the Afro-descendants were the Afro-Americans, meaning the people from the U.S. Y entonces eso hace que haya, desde mi percepción, un antes y un después. And from my perspective, it was a before and after position. Luego, es un término con el que nos hemos relacionado más muchas personas del activismo, de la cultura, del medio de la academia, y hay otras personas negras. No, yes. So with that terminology, intellectuals, artists, and social activists are more familiar with those terminologies than people in the community. Yeah. Entonces, el resto de la comunidad que vive en los barrios o vive en zonas más preteridas, en fin, que no vive dentro de esos entornos académicos o artísticos, le cuesta más asumirlo y se asumen como negros. Negro, cubano, negra, cubana. So they assume themselves, people in the communities, they better assume themselves black Cuban, black woman, black man, black Cuban. Que ahí yo reconozco una trampa inmensa. And I recognize that there is a tricky situation. Que tiene que ver con raza, con género, con interseccionalidad. With race, gender and intersectionality. Porque hasta el otro día estuvimos leyendo en la prensa, los cubanos vamos a la plaza el 1 de mayo. Entonces, ¿solo van los hombres? ¿Dónde he estado yo toda la vida? And then, until very recently, the headline in Cuban newspaper was, in Spanish, los cubanos means only the men. Okay? So, los cubanos, let's go to the Revolution Square for May Day, for instance. So, she's questioning why you say los cubanos. We are all Cuban, men, women, and the Afro-diverse community. Exacto, entonces, luego de los 2015 para acá, 2016, donde hubo un empoderamiento más femenino desde el término afrodescendiente por Colombia, por Brasil, entonces nos vinculamos un poco más a ese término, lo hemos hecho más nuestro. Since the years 2015, 2016, and also thanks to the influence of our brothers from Colombia, Brazil, we have been more familiar to that terminology. Igual en el 2012 hubo un posicionamiento regional que fue el ARAC, como ARAC, el capítulo cubano de ARAC, para nosotros nos abrió muchas puertas al término afrodescendiente. And also in the year 2012, we, thanks to a regional organization that we have and we are member of, we are more familiar with that terminology, Afro-descent. Y ahí estuvieron hermanos y hermanas de Venezuela, de Colombia, de Brasil, Cuba, pero de África, We también received brothers and Estados sisters Unidos. from all these countries, including from the US. Era una plataforma más bilateral, donde todo el mundo tenía el consenso más palpable de qué cosa era un afrodescendiente. A platform where we built a strong consensus about what is to be a person of Afro descent. Sin embargo, yo creo que todo lo que pasa por la colonización, por el patriarcado. I believe that everything what is happening now, it has to do with patriarch model, with colonization, por el blanqueamiento y por el miedo al negro. Whitening process, and for the fear of being black. Hay todavía un
sujeto pensante que en algún momento a dijo thinking subject que el negro es malo, que el negro es para delinquir, que la gente negra es violenta, que la gente negra no es capaz de amar. is a delinquent, the black person is just to do bad things. Entonces, esa construcción todavía está en el imaginario, aunque como dice ella, nuestra revolución en su momento hizo su labor, pero una cosa es lo que está escrito, lo que está recogido y la vivencia es otra historia. That's true, it is a social construct, and that's true, like she said, the revolution made a law, but of course there are a lot of things in laws, in papers, but the reality is different, and we have to continue doing more. El sujeto negro, la sujeta negra y el sujete más negro es mucho más discriminado, tiene menos posibilidades de acceso, tiene menos oportunidades de tocar ciertas y determinadas realidades debido al imaginario racial que tenemos, racista que tiene este país todavía está. The subject, the men, women and queer subject, and especially the queer one, has a lot of challenges on that regard. Para terminar, una cosa tan simple como cuántos de nosotras, nosotros y nosotres somos descendientes de españoles. Yo creo que toda Cuba, sin embargo. All Cubans Exacto, are América Latina, descendants Caribe. of Spanish. We have a Spanish background. All ¿Quiénes son las Cubans. personas que más oportunidades tienen de acceder a esa ciudadanía And española? then, if we are all descendants from Spanish people, why there are some people that has more access to be Spanish descendants? That it is the document and you have the passport and all the important things it means for the economic empowerment. Porque los negros, los pardos, los raciales, uno no estaba inscrito, dos, Because the reason was because the black one, the brown ones, we were not in the register. We were not recognized as son or daughters. Una mala madre. y entonces, exacto, y en todo caso, cuando te toca hacer, ¿cómo se llama esto? La We got a lot of work to retribución do. o la compensación, no debería hacerlo un individuo, se lo tienes que hacer a América Latina completa, al Caribe entero. Habla de reparación, ¿no? Sí, When la you reparación. talk about reparation, you cannot talk about one person, two person. You have to do reparations that benefit all the community. ¿Cuáles son Because los they are países all que pueden llegar affected. a España sin problema? ¿Por qué cuando una mujer dominicana dice voy a trabajar a España, las blancas españolas se asustan ese Why there are countries that when they say they want to emigrate to Spain establish a barrier. For instance, Dominican women willing to work in Spain say no, stop, and they are descendants as we are. Yo quería decir una cosa muy breve. I wanted to say Como something brief bióloga. as a biologist. Wow. It is a multidisciplinary analysis. Usted hace una pregunta y ella más o menos respondía. ¿Cuándo, cómo, qué haríamos, cómo podríamos resolver el problema? You were asking how to solve this problem, how to be united. El problema tiene toda la época de todo el desarrollo de la humanidad. It is as old as all the time that has taken the development of humankind. Todos salimos de África, We all come from Africa. caminamos por toda Europa, por toda Asia, We walked through atravesamos y Europe, llegamos a la Asia. América We came to America. y éramos los mismos. And we are the same ones. Fuimos perdiendo pigmentos en el camino, We were losing the Pigment. pigments of our de skin. melanina, sí, fuimos perdiendo y todos somos lo mismo, pero sin We are all embargo, the same. a alguien se le ocurrió, a un biólogo But there is genial, a wise people, a biologist, empezar a dividir todos los animales y los seres humanos. start dividing the animals and human beings. Son blancos o negros White or black. y son razas diferentes. And there are, they say, different races. Y le empezaron a asumir a los negros todo lo que ellos no querían, Todo lo malo. And they todo lo que started vieron to que no les convenía. say all the bad things Es como un- related to the black ones. Ahí se quedó, ahí está. Y lo que It is podemos there, hacer it was constructed, it is there like this.
es trabajar cada día más porque What los we can planes de do estudio, is to work every day stronger for the study plans at the schools. nuestros mensajes Our messages tiendan a hacernos uno solo, que es lo que somos. Somos la really especie humana, somos eso, todos make somos us iguales, todos be tenemos las mismas understood as características. human beings. Y las características son We're individuales. the same. Los negros no son más fuertes que los Right, blancos. and black Los people negros are no not sexualmente stronger. no son mejores que los blancos. The black people, sexually speaking, are not better than Que los white blancos o las people. blancas no somos ni mejores ni peores, somos The iguales. white and black, we are not better than others. Somos, We are the same. somos diversos, We no are diferentes, diverse. diversos. We are not different. We are diverse. Y esa diversidad está dado por And that diversity is based el on lugar donde nos hayamos criado, the place where you are born, todo lo que nos haya rodeado, every social circumstances, todo, o sea, donde nos hemos desarrollado. Y entonces ahí se pondrán en evidencia esas potencialidades cognitivas, esas posibilidades then- creativas. what you project, those skills, those ideas that you have is the result of all this. Y eso se demora mucho, casi And que it takes long. It takes a lot of time. casi que al mismo tiempo que se demoraron en metérnoslo en la cabeza, se nos Almost va the same time it took to set that in our mindset, it would take to take it Entonces, away. lo que tenemos que hacer es cada día poner un grano más de arena, de perseverancia, de trabajar más con esas juventudes, como ustedes And decían, then what we have to do is every day to work with the young people y irles and to cambiando, persevere more and more. irles cambiando su percepción de la vida y de las personas que los rodean. To change their perception of life and people surrounding them. Eso es lo que yo siento en estos momentos de mi vida. And ¿no? that's what I feel. Repetir. I don't want to repeat things that have already been said. Y además porque confieso que el calor y el hambre me tienen en un bajón tremendo. And then we are hungry and it is very hot. So that's why I want to be brief and complete. Por lo cual no creo que pueda sostener esta reunión por mucho más tiempo. Pero sí quería, muy brevemente, mi hermano decía, ¿por qué vas a Colombia, estás en Cuba, vas a Estados Unidos, vas a Canadá, vas a Europa y los negros están en el último My brother escalón? here was asking why Todas- the black people are in the lowest level. Todos y todas aquí sabemos la respuesta, We porque don't know the answer. impera un patrón antinegritud en There el is- mundo que tiene un carácter histórico, pero tiene un carácter estructural. There is Está the en la structural base de la organización de todas Pattern nuestras that sociedades. is in the basement of all societies' structure. Por tanto, constituye un mecanismo de poder que tiene muchas formas para replantearse en There todos is a estos power contextos. mechanism that has many ways to Para adapt and to permanecer. exercise their power. Ella decía, me descorazona pensar que en Cuba, es que Cuba forma parte Sí, sí. de And then, our professor esa said, estructura que It broke también my heart to es see that in racista. Cuba the decolonial process is y still going Cuba on. tiene el And handicap, then Ulysses says, but Cuba is part of the world. tiene el handicap de haber tenido, después del triunfo de la revolución, con esa entusiasmo de la And revolución, then another handicap con in ese Cuba, lugar hacia el cual todo el mundo miraba, en el que se the convirtió, utopia, de the place tener where we esa want to ilusión de que be, eso aquí está resuelto. Por the tanto, si está inspiration that we are all resuelto, equals. no implemento conscientemente ninguna política, ninguna acción en función de eso, porque está Didn't resuelto. explain No why es- we didn't no es algo, apply our policies connected to que race. pueda ser desde el punto de vista consciente, intencional, que no lo hacemos porque no queremos, no. Ajá. Es So, que it is como not proyecto something- entendemos que responde a eso que forma parte de otra realidad. And Y then, por as a supuesto, project, Cuba considered that doing las, all the las transformations crisis que we hemos were going to tenido solve this. enseguida nos abren así como
el escenario y nos muestran una realidad que ha estado ahí siempre. And then every crisis Lo que pasa es opens que se the muestra más scenery. descarnizada en esas coyunturas. Por lo cual ahora mismo ya no se sostiene desde los niveles más altos de poder en el país. Hay un reconocimiento de que eso es un problema que And tenemos. then, Es un problema que From the hay top que- level of que hay decision que making, atender. they recognize Y we do have the Con problem. respecto al tema de Durban, qué importante es Regarding estos Durban, espacios How donde important are these personas que han spaces? tenido experiencias planteen sus experiencias, porque Durban aquí se ve de una manera muy edulcorada. Ajá. Y Durban se ve como el paradigma de lo que se logró en términos de unidad Some con el people tema racial. looks at Durban as Y, a very y hoy nos has sweet puesto and- aquí Sí, otra realidad. idealized. Otro Durban, Dos organizaciones. otro Durban que no está escrito en ninguna parte. Another Durban that is not written anywhere. Y con respecto al tema de la identidad, And respecting a mí the me cuesta topic of mucho identity, trabajo definirme de una misma manera y en todo momento, Claro. porque depende mucho de la situación en la que me encuentre. It's Yo challenging to me to tengo identify claridad de que yo myself, soy una to identify mujer myself. negra, que soy... It's Ay, difficult for sorry. her to identify herself in one way or another one because it depends on where I am, the context. Yo tengo claro que soy una mujer negra y defiendo, eso es como mi identidad más primaria. My primary identity is I am a black woman. Ahora, Now, cuando me voy a Europa, when I go to Europe, cuando estoy con mis hermanos when I am with my brothers, afroestadounidenses, Afro-American brothers and sisters, no puedo dejar de ser una mujer negra cubana. I cannot say that I am not an Afro-Cuban, a black Cuban woman. Que quizás eso no lo defiendo tanto cuando estoy en Cuba, I don't porque defend that en when I am la in Cuba. identidad como cubana se ha castrado mucho mi ser mujer negra. And then, because in Cuba, the fact that you are a black woman, in the Cuban perspective, you are Cuban. So it is like invisibilized. Pero cuando estoy, por ejemplo, en Europa y de repente pasamos por todos esos procesos migratorios como ciudadanas de segunda clase y con todas las miradas de que te quieres quedar aquí, y yo And digo, ¿y then- por qué creen que me quiero quedar aquí? And ¿Por then qué when I piensan go que to Europe, and toda I have mujer to que pass viene all the borders, del mal they llamado question tercer me, mundo "Oh, you quiere want to stay emigrar here?" al And mal I say, llamado "No, primer I don't want mundo? to stay in Europe. I want to return to my country. Why are you looking at me like that?" Eso para mí tiene una importancia tremenda cuando estoy en un evento, por ejemplo, en el que el idioma que se asume es el idioma inglés y todo el mundo habla español. Y no entiendo por qué entonces And then- hay que hacer un sobreesfuerzo de hablar en inglés cuando el evento no tiene nada que ver con esa... ¿Cómo? Mundo anglófono. Con el mundo anglófono. Entonces, So de the same repente... happen with language. El But ejemplo yes. que tengo yo es ir a Canadá a el evento más grande que se hizo fuera de Cuba de los 60 años de la Revolución Cubana. Oh, yes. Y había gente It was a ahí, big event in Canada about the 60th anniversary of the Cuban expertos y Revolution. expertas en Cuba, y todo el mundo hablaba español y todo el mundo hacía su presentación en inglés. So all were experts on Cuba. They were all able to speak Spanish, but they were obliged to present their papers in English. Y cuando yo me paré dije voy a hablar en español, primero porque el evento es sobre I said, Cuba, I'm going to speak in Spanish. nuestra lengua materna es el It's my mother español, tongue. porque todo el mundo aquí domina el Talking español, about Cuba, everybody here is able to speak Spanish y porque como mejor me sé explicar es en español. because the best way I can explain myself is in Spanish. Pero cuando en mi experiencia aquí con mi grupo de hermanos, que ha sido una experiencia maravillosa, But the experience here with my group of brothers and sisters, mi hermano llegaba a una conclusión que a mí me parecía sencilla y brillante, elemental. it is a brilliant conclusion. Porque de repente cuando mis hermanos y hermanas hablaban como americanos de América. Because soon you started
speaking as Americans from America, Y de pronto, on the continent. y de pronto yo dije, de eso no escapamos ni aunque seamos negros, o sea, esa We visión do not escape imperial from that imperial vision, even when we are brothers. está muy metida. Y el hermano decía, It is in blood. ya yo tengo claro Now I have que clear, aquí, como Yumas, hablar de América no funciona. and he said, I'm clear that here talking like Yumas, meaning Americans, it doesn't function. Y fue muy interesante, And it is interesting porque él, desde con palabras muy claras y sencillas, with his own words. habló de un problema que es muy complejo y por eso cuando nos reunimos no nos entendemos muchas veces. Yes, and that's why sometimes we don't communicate well among ourselves if we do not understand that problem. Y ahí tuvimos un debate con el tema de mujerismo, mujeres, que él dijo, me queda claro que el mujerismo aquí tampoco funciona. Then we have also a debate about mujerismo. Mujer is women, so humanism, and all this, and we you reach the conclusion that in Cuba is not the case. It's not the debate. Porque es una discusión muy propia de la academia estadounidense, del feminismo negro estadounidense. Very typical of the Afrofeminism in the United States, not in Cuba. Entonces, lo que yo aprendo de estos espacios What I learned from these spaces es que a veces nos consume mucho esta lucha de lo que funciona en un lado y lo que funciona en el otro. sometimes Cuando it takes a lot of time for us identifying what word could function in one context or another one. para mí lo más importante es cuando hablamos y decimos indistintamente, es similar a lo que pasa en But mi the país. more interesting to be is to find similarities. Es igual de lo que pasa en mi comunidad. In my community is similar to her community. Porque ahí es donde podemos pensar colectivamente Because there is where we can build collectively. qué podemos hacer What can we do en articulación in articulation para enfrentar este mundo que Ruth hablaba del tema del colonialismo, el tema de la colonialidad, cómo ser antirracistas ante estas realidades, cómo ser descoloniales ante esta realidad, porque lo que sí me queda claro es que tenemos que globalizar esta lucha antirracista. because we have to globalize the anti-racist story. Y eso no puede ser desde lo que nos separa, And tiene it que is- ser it is not from what is necesariamente- make us different. It's from what we have in common. desde lo que es común. What is common.